en este estudio de la carta a los Colosenses y le hemos titulado a la serie Una carta en contra de las herejías y precisamente de eso vamos a hablar un poco más en esta tarde, porque pues uno de los propósitos principales del apóstol Pablo cuando elabora esta carta es exponer las principales enseñanzas falsas que se han estado dispersando por la región del Lico, que es la región donde se encontraban la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea, se llama la otra. Y hemos visto cómo Pablo ha ido preparando el camino en el inicio de la carta para abordar directamente ciertos problemas doctrinales que se han estado desarrollando específicamente en la iglesia de Colosas. Y acompáñenme por favor, hermano, a Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque aquí en estos versículos que vamos a leer, Pablo va a abordar algunos puntos de doctrina básica de todo cristiano. ¿Ya está ahí? Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En el versículo 1, Pablo va a expresar su preocupación por lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas y de la Odisea, porque Pablo se da cuenta, y bueno, era obvio esta situación, que la iglesia de Colosas tiene una, digámoslo así, cierta desventaja en comparación a muchas otras iglesias por no haber tenido contacto apostólico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ni el apóstol Pablo ni alguno de los demás apóstoles ha visitado la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas tampoco fue fundada por alguno de ellos. Vimos que que Epafras, un colaborador de Pablo, pues fue el que probablemente la fundó. Y para el tiempo histórico en el que se escribe esta carta y se están desarrollando estos eventos, pues sí es una ligera desventaja en relación a los demás. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿se acuerda que estamos hablando del 60 después de Cristo, más o menos? Bueno, en este punto siguen vivos varios de los apóstoles, casi todos los apóstoles. Varias de las personas que formaron parte del grupo original de discípulos de Jesús siguen vivos. También varios de los que vieron físicamente a Jesús resucitado continúan vivos en este punto. Y muchas de las nuevas iglesias que se han fundado a lo largo del Imperio Romano, pues fueron fundadas por algún apóstol o
por algún discípulo de Jesús o por algún testigo ocular de la resurrección de Jesús. Y pues era una ventaja para ellos haber escuchado de viva voz de un testigo los eventos de la vida de Jesús, los sermones que había dado Jesús durante su ministerio. Pero pues no todas las iglesias tenían esta condición. Había muchas que sí, pero también había muchas que no, y precisamente la de Colosas está en esta condición. Ella fue fundada por un colaborador de Pablo, probablemente alguien que se había convertido por la predicación de Pablo, pero lo más probable es que Epafras pues, nunca haya conocido a Jesús. Conoció a Pablo, pero a Jesús no sabemos si tuvo contacto con alguno de los demás apóstoles. Con quien sabemos que tuvo contacto fue con el apóstol Pablo. Y bueno, en esta situación, Pablo es movido por el Espíritu Santo entonces a escribir una carta, y con la redacción de esta carta y como vemos la preocupación de Pablo, se va a empezar a abrir la puerta para que los cristianos entiendan una verdad que posteriormente, es decir, en nuestros días, sigue estando vigente, y es la verdad de la importancia de la Escritura. ¿Por qué? Porque los de Colosas pues no escucharon hasta este punto directamente de Pablo una enseñanza, no la escucharon de su voz, pero la van a empezar a escuchar a través de su puño y letra. Y bueno, la carta de Colosas pues es una carta apostólica con la autoridad de Pablo, uno de los testigos oculares de la resurrección de Jesús. Él se llama a sí mismo un abortivo, ¿no? Porque la conversión de Pablo y la aparición del Señor Jesús a Pablo resucitado pues fue ya tiempo después de su ascensión al cielo. Pero pues la iglesia de Colosas va a recibir un tesoro más efectivo que la predicación oral. ¿Por qué? Porque pues un texto escrito puede durar mucho más tiempo, ¿no? Ahorita tenemos la ventaja de tener varias maneras de grabar un discurso, ¿no? O de grabar una predicación o un mensaje, pero pues anteriormente y en este tiempo pues no existía. Como dice el dicho, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, se comunican a través del viento, pero desaparecen una vez que uno deja de hablar. Se queda en la memoria de las personas, pero es distinto a tener un texto, porque al texto uno puede regresar una y otra vez a ver cuál fue la enseñanza. Entonces, a partir de estos momentos, que es cuando va a empezar la producción fuerte de los libros del Nuevo Testamento, se va a ver la importancia de los textos apostólicos, porque no falta mucho para que Pedro muera, no falta mucho para que Pablo muera, pero las enseñanzas sobre Jesús que ellos tenían y las enseñanzas que les da el Espíritu Santo no van a morir con ellos, se van a mantener a través de la Escritura, y pues han durado casi 2000 años, ¿no? Hasta la fecha de hoy, las enseñanzas de Jesús que Pedro escuchó, que Mateo escuchó, que Juan escuchó, están allí en los evangelios, y la revelación que Pablo recibió está allí en sus cartas, y sigue siendo importante y fundamental para nosotros. Por eso es que cada uno de los libros del Nuevo Testamento tienen un valor incalculable para el creyente, porque ahí está la revelación de Dios.
Y bueno, en el versículo 2, Pablo señala que el objetivo de su predicación para con las iglesias es que alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta fue una lectura textual, ¿no? del versículo 2 y el versículo 3. Y con esto el apóstol Pablo nos enseña que lo que está buscando lograr por medio de la elaboración de esta carta es que los creyentes profundicen y aumenten su conocimiento ahorita les explico más del misterio de Dios el Padre y de Cristo, y que crezcan. Pablo utiliza la palabra conocimiento de una manera deliberada. Ahorita les explico de qué se trata, porque en estos dos versículos Pablo a propósito usa dos palabras que es importante que sepamos por qué las utiliza. Acuérdense que en esta carta, como mencionamos al principio, Pablo está buscando refutar herejías, y estas dos palabras que él utilizó tienen precisamente ese propósito. Una es misterio, la palabra misterio, que está en el versículo 2, y la otra es conocimiento, que está en el versículo 3. Resulta que el gnosticismo, que es una religión secreta, y bueno, no solamente el gnosticismo, sino la mayoría de las religiones secretas de este tiempo, usaban mucho estas dos palabras. La palabra misterio la empleaban para hacer referencia a verdades exclusivas para los iniciados dentro de estas religiones secretas, mientras que la palabra conocimiento la empleaban para hacer un énfasis en la salvación del alma a través del acceso a estas verdades escondidas. Y Pablo va a empezar a atacar estas enseñanzas, porque cuando menciona el misterio de Dios el Padre y de Cristo, utiliza esta palabra a propósito Pablo, porque la revelación de Dios el Padre y la revelación que vino a través de Jesús, pues no fue secreta para nada. La revelación que vino a través de Jesús fue pública. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús fue público. Jesús no hizo sus milagros de manera escondida. Jesús no visitaba las ciudades para que sus discípulos se reuniesen en una cueva o en lugares subterráneos y cosas así. No, acuérdese de los paisajes que nos menciona la Escritura cuando Jesús da ciertos sermones. ¿Se acuerda que uno era que se subió a una barca y les pidió que remaran un poquito más para ver que hubiera una distancia entre la orilla del lago y la barca con fines ¿cómo se llama? No, pero el objetivo era que se pudiera escuchar mejor la voz de Jesús, por eso pide que se separen un poco. El sermón del monte, ¿dónde está? En un monte. La cantidad de personas que se reunían alrededor de Jesús pues no eran pocas. ¿Se acuerda la alimentación de los 5,000? Eran 5,000 varones, había mujeres y niños, entonces supongamos que eran
una mujer y un niño extra, son 15,000 personas. Entonces eran multitudes. Jesús hacía todo de manera pública. Su crucifixión no fue algo secreto, fue un evento público para que todos aquellos que estaban en Jerusalén o entrando a Jerusalén la pudieran ver. Su resurrección tampoco fue escondida, también fue pública, porque ¿sabe qué? Todos en Jerusalén sabían dónde habían sepultado a Jesús. Y se dieron más cuenta cuando se coloca una guardia romana enfrente. Toda persona que quisiera podía ir a esa tumba a ver que estaba vacía y ver los sellos romanos rotos. Porque acuérdese que bueno, tal vez no se acuerdan, pero no solamente se coloca una guardia romana. La costumbre en ese tiempo era que como que se encadenaba la entrada de la tumba y se ponían varios sellos romanos con cera y cera caliente, y luego se ponía el sello, ¿no? Esos sellos eran sumamente sagrados para los guardias que lo estaban vigilando, casi de una manera religiosa, porque eran una representación de Roma. Por eso creer que los discípulos los pudieron haber espantado y robado el cuerpo en secreto es la cosa más ridícula, porque si estos soldados estaban entrenados para vencer en combate, enfrentándose a una desigualdad de 7-1, de 6-1. Son soldados de élite los que se ponen ahí. Creer que estos 11 discípulos, ya de edad medio avanzada, algunos llegaron y pudieron vencer a estos soldados en combate, pues no era creíble ni para ese tiempo. Por eso, a pesar de que los sacerdotes sobornaron a estos guardias, pues la historia nunca pegó, por decirlo así, entre los habitantes de Jerusalén, porque conocían qué tipo de gente seguía a Jesús, ¿no? No eran guerreros como para vencer a un soldado de esta calidad. Y bueno, ellos quedan en esta condición como desmayados, pues porque se les aparece un ángel. Pero si se les aparece otra persona para pelear con ellos, iban a mostrar todo el valor romano que había en ellos, porque romper uno de esos sellos para ellos era una ofensa para Roma. Y Roma era lo más importante para un soldado romano. Entonces, su resurrección pues también es pública, todo el mundo podía ir a ver la tumba vacía. Los sermones también, los más importantes, se dieron de manera pública. Entonces Pablo está mencionando aquí, en el cristianismo no existen verdades secretas, en el cristianismo no existen verdades exclusivas para un grupo selecto de personas. Las verdades que ha revelado el Padre y las verdades que ha revelado Jesús son para todos. No es como en estas religiones que les están enseñando. Jesús jamás operó de esta manera, y aunque probablemente Pablo jamás asistió a un sermón pronunciado por Jesús, pues sí tenía una noción. ¿Por qué? Porque acuérdese que él estaba ya en el Sanedrín. Probablemente todavía no era un miembro de los 50 del Sanedrín, pero pues sí estaba ahí con Gamaliel y probablemente asistía a las reuniones del Sanedrín, y le aseguro que varios de los puntos de discusión a veces era: ¿qué vamos a hacer con Jesús
de Nazaret, porque ya reunió a 15,000 personas alrededor y ahora hay rumores de este y este milagro. Entonces Pablo sabía que Jesús no se estaba escondiendo, que Jesús estaba predicando abiertamente, entonces por eso podía afirmarles: Jesús nunca operó así. Las enseñanzas de Jesús fueron públicas y abiertas, sin importar la edad del oyente, su sexo, su origen étnico, su condición social, su condición económica. De igual manera, él está diciendo que en el Señor no existe este conocimiento oculto. ¿Hay cosas que requieren de estudio? Sí, claro que sí. Sobre todo en nuestros tiempos, para muchos de los que escuchaban el mensaje de Jesús, pues entendían más cosas porque se les estaba hablando bajo el contexto en el que ellos vivían. Ahorita, pues sí ocupamos estudiarle un poquito más porque hay ciertos términos que se utilizaban únicamente en el siglo I, y pues ahorita obviamente no los usamos porque es el siglo XXI. Entonces hay que estudiar, ¿no? ¿Qué significaba esto en el siglo I? Que entendían los judíos en el siglo I. No es que estén ocultas estas verdades, sino que hay que echarle ganas para conocer, pero no es algo inaccesible. Todo aquel que quiere estudiar, sobre todo en este tiempo en el que vivimos, en el que hay internet, es fácil estudiar este tipo de cosas. En el versículo 4, Pablo nos muestra que él está consciente de que hay personas en Colosas que están intentando convencer a los miembros de la iglesia convencerlos para que acepten enseñanzas contrarias a las de Jesús, y que están utilizando palabras persuasivas. Estas palabras persuasivas es algo literalmente dicho por Pablo, y Pablo escoge estas dos palabras, para dejarnos ver la naturaleza de las enseñanzas de los engañadores. Sus ideas y pensamientos parecen refinados, parecen convincentes, pero son ideas que nos llevan a desviarnos del único camino de salvación que se ha abierto para el hombre, que es Jesús de Nazaret. Mire, las enseñanzas falsas, las enseñanzas que nos alejan del Señor, tienden a apelar a dos cosas en el oyente: a su vanidad y a su orgullo. Vamos a ver en el contexto de lo que estaba sucediendo en Colosa, que ahí querían entrar estas religiones secretas, ¿no? Y exclusivas, que decían solamente los iniciados pueden recibir estas enseñanzas que son las que llevan a la salvación. Si tú no eres de los iniciados, pues estás bien lejos de la salvación. ¿Qué se está promoviendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues está despertando en la persona el orgullo y el elitismo. Y también había otros grupos que enseñaban que era necesario abstenerse de ciertos alimentos y participar de ciertos rituales para obtener la salvación. ¿Qué se está haciendo ahí también? Despertando el orgullo, apelando al orgullo de la persona. En el primer caso, cuando les dicen solamente el iniciado que recibe esta enseñanza especial se puede salvar, hace que la persona diga: pues es que yo tengo una revelación que nadie más tiene, y pues yo soy el mejor del mundo, ¿no?
por tener estas enseñanzas que no te puedo compartir porque ¿sabes qué? Pues tú no eres de los iniciados. Este es un club especial, este es un club exclusivo y solamente nosotros nos vamos a salvar. Y como ven a todos los demás, pues hacia abajo. Pero fíjese que eso es algo que le gusta al ser humano. ¿Por qué cree que han tenido tanto éxito grupos como el de los masones? Por esa misma razón. Ahorita tal vez no tienen la misma fuerza que antes, pero había gente que hacía todo lo que estaba en sí para ser invitado por los masones. Sabe que a las logias no se entra porque uno asiste y toca y le abren la puerta, uno asiste por invitación. Si no te invitan no puedes entrar. Este mismo espíritu antiguo, porque esto está sucediendo aquí con Pablo en el siglo I, después del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo va a apelar a nuestras debilidades, y el orgullo y el elitismo son una debilidad que tiene todo ser humano. En el otro caso, cuando se les dice, necesitas sí tener fe en Jesús, pero también guardar tal y tal ritual y no comas tal cosa y tal cosa, si tú cumples con eso te salvas. También se está incitando el orgullo humano. La salvación por obras es un empujón al crecimiento del orgullo humano, porque la persona puede decir dos cosas: le estoy ayudando a Dios para mi salvación, estoy colaborando con Dios para obtener mi salvación, o dicen, me estoy salvando a mí mismo a través de mis obras. Pero eso es orgullo en su máxima expresión, las dos expresiones, porque ¿en qué le podemos ayudar a Dios? Honestamente, ¿podemos echarle la mano? ¿Necesita que le ayudemos? No, por supuesto que no. No podemos ayudarle. No tiene sentido pensar que el ser humano, minúsculo como es, tiene que ayudarle al ser más grande que existe en la realidad, ¿no? El ser más grande de la existencia. Y decir que nosotros nos estamos salvando implica autosuficiencia, implica que nosotros las podemos. ¿Y sabe qué es una de las cosas que más molesta a Dios? Alguien que llegue y dice eso, alguien que llegue y le dice, Dios, yo no te necesito, yo puedo solo. Cuando alguien dice eso, Dios le dice, bueno, vete solo. ¿Y dónde creen que acaban todas las personas que le dicen a Dios, Dios, yo no te necesito? En un desastre y alejadas de Él. ¿Por qué? Porque el ser humano jamás va a dejar de necesitar a su Creador. Desde, pues ya en el siglo XVIII, hay un intento del hombre de independizarse de Dios, que mientras más fueron avanzando los siglos, hasta nuestro siglo, ha sido más fuerte. El hombre se ha levantado en una rebelión mayor hacia Dios y le ha dicho, yo no quiero nada de ti, yo no quiero nada contigo, y vea los resultados. Estaba escuchando una entrevista muy interesante en esta semana. Le estaban preguntando a
a un predicador qué era lo que pensaba sobre sobre las cuestiones del aborto, y esto dice, pues en primer lugar estoy en contra, ¿no? Porque es un ser humano. Y empieza a hacer un análisis, ¿no? De por qué. Y en un punto le pregunta el que está haciendo la entrevista, ¿y cuál es su solución, ¿no? Para que deje de haber entonces tantos abortos, porque estamos teniendo una cantidad de abortos monstruosa en todo el mundo occidental, sobre todo. Y dice, ¿que haya más educación sexual en las escuelas? No. Dice, ¿por qué no? Porque no le corresponde a la escuela. Lo que necesitamos es que haya bases morales judeocristianas nuevamente en las familias. Los padres de familia son los responsables de promover los valores judeocristianos dentro de su familia. No necesita la escuela, si se hace esto, intervenir. Y los datos nos muestran que desde que se dan clases de educación sexual en las escuelas, los embarazos prematuros explotaron y los abortos también. ¿Por qué? Porque no les enseñan en las escuelas que se abstengan, les enseñan estos son los métodos anticonceptivos y les regalan métodos anticonceptivos. A mí me tocaba en ocasiones, pues en mi trabajo, ir a estas conferencias y ahí a todos los muchachos a regalarles condones. Son muchachos de 16, 17 años, ni lo saben usar bien. ¿Por qué creen que se embarazan las muchachas? Porque pues son muchachos de 16, 17 años que uno no piensa tan racionalmente a esa edad, la verdad. No se ofendan los que me escuchan de esa edad, pero es cierto, ¿no? A uno le falta un montón por aprender y por dominar a esa edad, pero esos son datos ciertos. A partir de que se empiezan a enseñar estas materias en las escuelas, hay un boom de embarazos precoces. ¿Por qué? Porque antes se les enseñaba, es en contra de lo que señaló Dios, que tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, espérate al matrimonio. Y crecían con eso. Fíjense, en la Edad Media había menos embarazos antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque creían esto. En la época cristiana, pues era de los primeros siglos era igual. ¿Por qué? Porque creían esto. En el pueblo de Israel, cuando viven bajo la ley de Moisés, era la misma situación. ¿Por qué? Porque se les enseña, si tú tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, estás violentando un mandamiento de Dios. Cambia mucho, ¿no? Cuando te dicen, sé responsable, ahí te va, un método anticonceptivo, úsalo. ¿Sabe que todos los métodos anticonceptivos tienen un margen de falla? Y pues es relativamente grande. Entonces, la humanidad está en el desastre en el que está. ¿Por qué? Porque decidió alejarse de Dios. ¿Vivimos en un mundo mejor que en el pasado? Sí y no. Gracias a Dios vivimos en un mundo donde la medicina es mejor, la verdad. Lo que sea de cada quien, la medicina es mejor, gracias a Dios. Y tenemos un montón de comodidades, sí. Pero ¿sabe que este tiempo en el que usted y yo vivimos es el tiempo en el que el hombre ha sido más infeliz? Las tasas de índices de depresión, las tasas de tristeza en los países de Europa y de América son altísimas, a pesar de que vivimos con comodidades que nuestros antepasados no tuvieron. Fíjese, si usted conoció mi abuelito nunca tuvo carro.
por decisión propia en algunas ocasiones, pero no tuvo carro. Yo tengo carro, tuve una condición mejor que la de mi abuelito. Y póngase a pensar, hace 50 años, ¿cómo eran los baños? Pues eran letrinas en muchos lugares, no era un excusado, no había drenaje. Hace 50, 60 años tenemos muchas comodidades, pero vivimos de una manera más miserable en general, ¿no? El cristiano obviamente no, pero en general la humanidad está más triste y más desesperada. ¿Sabe que antes no perdía el sueño la gente como ahora? Vio a su abuelita tomando pastillas para dormir, ¿no? Porque ni había en muchos casos, ¿no? Pero más atrás, pues no se ocupaba. La gente no lo necesitaba. Ahora se necesitan. Millones de personas consumen pastillas para poder dormir, para poder conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque se separaron de Dios, porque la humanidad está lejos de Dios. Y si usted cree que vivimos en mayores tiempos de paz que en el pasado y que hacemos cosas menos feas que en el pasado, porque dice, pues ve la Inquisición durante la Edad Media, vean las clínicas de aborto, lo que hacen allí es horripilante. ¿Sabe qué es una de las cosas que se prohíbe en la televisión? Que transmitan cómo es un procedimiento de aborto. Porque si uno lo ve como persona normal, hay quienes han vomitado, hay quienes se ponen a llorar, hay distintos tipos de procedimientos, pero hay unos sumamente brutales. Ya no me diga, no estuvo bien la Inquisición, cosas horripilantes en la Inquisición, pero eso no es mejor, para nada mejor. O sea, la humanidad no está mejor hoy que cuando se temía más a Dios. Entonces el apóstol Pablo está llamando para que no nos dejemos deslumbrar por todo lo que el mundo ofrece. Mire, los eslogans de la propaganda mundana suenan bien, suenan atractivos. ¿Por qué? Porque buscan deslumbrar, porque buscan atraer. Pero cuando analizamos en profundidad lo que el mundo está ofreciendo, vemos que nos está llevando a alejarnos de Dios. Entonces Pablo nos está llamando a esto, le está diciendo a los colosenses que no se dejen deslumbrar por estas palabras que seducen, por estas palabras persuasivas, atractivas, pero que nos alejan completamente de Dios y que nos llevan por un camino de destrucción. Vamos al versículo 6, por favor, ahí en Colosenses 2. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí Pablo nos está llamando a mantenernos en la fe original.
en la fe que recibimos inicialmente, aferrándonos y arraigándonos en nuestro Señor Jesucristo y en su obra redentora. Y es que debemos de entender que el mensaje de la salvación que recibimos cuando nos convertimos, ¿se acuerda cuando se convirtió? ¿Se acuerda cómo lo que le predicaron? No es sumamente complejo, pero allí están los pilares de la fe cristiana. ¿Qué nos predicaron básicamente cuando nos convertimos? Eres un pecador. Y eso no nos gusta oírlo, ¿no? Pero eso es lo que nos dijeron. Y es una verdad. Eres un pecador, alejado de Dios. Y tú solito no te puedes acercar a Dios. Y si por ti fuera, por cómo estás, si murieras hoy, pararías en el infierno. Pero hay una buena noticia. Jesús murió en la cruz recibiendo el castigo que tú merecías por tus pecados. Y si tú te arrepientes y le pides perdón, Él te perdona y te promete vida eterna. Y ciertamente murió, pero al tercer día resurrección, y su resurrección garantiza que tú vas a estar con Él, que tú también vas a resucitar, porque Él lo prometió. Estas verdades en las que se sostiene que la salvación se obtiene únicamente por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz y la necesidad del arrepentimiento son básicas y fundamentales en el cristianismo. Y es con lo que se nos predicó, es con lo que se le debe de predicar a los demás. Y nunca nos debemos de apartar de estas verdades. Va a haber muchas tentaciones como las que estaba teniendo la iglesia de Colosas, porque ellos les estaban diciendo, sí, la fe está bien, pero ¿sabes qué? Hay que hacer estas obras también, y hay que celebrar estas fiestas, y no comas esto, y no bebas esto. No crea, porque algunos van a decir, pues les estaban prohibiendo tomar vino. Eran otras cosas, eran otras cosas las que se les estaban prohibiendo, que pues no afectan en cuanto a la salvación. ¿Sabe que muchos se acercan a los mormones porque les llama mucho la atención eso de que no toman café? Sí, los mormones no toman café. Y unos dicen, pues es que qué piadosos son. Era lo que estaba pasando aquí también. Ellos decían, es que nosotros somos más piadosos que ustedes, porque nos abstenemos de esto y esto y esto, y ustedes no, pecadores, ustedes sí comen puerco. Porque bueno, lo que muchos creen era que estaban intentando implementar esto de los animales inmundos de la ley de Moisés. Y pues si usted quiere llevar una vida kosher, pues va a tener que dejar de comer puerco, va a tener que dejar de comer mariscos, conejo. A muchos no les gusta el conejo, pero a mí sí. Entonces, bendición de estar bajo el cristianismo, podemos comer conejo. Pero bueno, ellos decían, es que nosotros estamos mejor que ustedes, nosotros somos más piadosos que ustedes. Vengan con nosotros, hagan estas buenas obras, porque eso les lleva a la salvación. Ellos estaban sintiendo esa tentación, y a algunos los estaba arrastrando. ¿Y qué les dice Pablo? No, porque están violentando una de las verdades fundamentales. ¿Qué se les predicó? Se salvan solamente por fe.
Ustedes no se pueden salvar a sí mismos. Entonces, hay algo importante en la fe cristiana, en el judeocristianismo, y es el principio de no contradicción, que refiere a que Dios nunca se va a contradecir. Lo que dice hoy lo va a sostener. Las promesas que Él dio al inicio de la Escritura las sigue sosteniendo el día de hoy. Entonces, si Dios nos dice que nos salvamos por gracia, no va a cambiar para decirnos, no, ¿saben qué? Siempre por obras, y empiecen a guardar la ley. No. Y Pablo les está diciendo, Dios no cambia, mantengan lo que se les enseñó originalmente. Por eso es importante que conozcamos las verdades fundamentales del cristianismo, porque si no, cualquier cosa nos puede desviar. Y mire, hay métodos muy finos utilizados por el enemigo para engañarnos. Una de las estrategias favoritas del enemigo a lo largo de la historia es añadirle al cristianismo filosofías humanas. Y hay ejemplos de cosas muy graves que sucedieron dentro de la iglesia cuando a la Escritura se le añadió el pensamiento de un filósofo. Por ejemplo, y creo que este es el más claro, Agustín de Hipona tuvo una gran influencia del pensamiento de Platón, y hay una marcada influencia de su pensamiento, del pensamiento platónico, en sus escritos, porque él un tiempo estuvo en lo que se conoce como el neoplatonismo, y estuvo en una religión bien rara también, ahorita no me acuerdo cuál era el nombre, y pues mezcló elementos del pensamiento de Platón con el cristianismo, y pues resulta que Agustín de Hipona y su obra es uno de los pilares doctrinales de la doctrina de la transubstanciación dentro del catolicismo romano. Y la transubstanciación es algo que va en contra de la enseñanza de la Escritura, porque lo que nosotros comemos en la cena del Señor de ninguna manera es literalmente la sangre y el cuerpo de Jesús, y Jesús no está siendo sacrificado cuando nosotros compartimos la Santa Cena, porque eso va en contra de principios bíblicos. La Escritura dice que Jesús fue sacrificado ¿cuántas veces? Una vez y nunca más. Él murió una vez y nunca más. Pero bueno, la verdad es que hay cosas de los textos de San Agustín de Hipona que pues son persuasivos. ¿Por qué? Porque era una persona brillante, eso no se lo vamos a quitar. Tenía una mente brillante, pero al cristianismo no se le deben de agregar doctrinas humanas. Debemos de apegarnos a lo que señala la Escritura, nada más. Tomás de Aquino decidió que iba a ver el cristianismo a través de la filosofía de Aristóteles. No va a llevar a nada bueno eso. No debemos de mezclar el pensamiento humano con el cristianismo, porque son como el agua y el aceite. Y cuando los mezcla y se los toma, haga de cuenta que se está tomando un vaso de agua y aceite, ¿cree que le va a hacer bien? No.
Eh, Vamos al versículo 9 ahí en Colosenses 2, por favor. Pablo nos está diciendo que Jesús es suficiente, que la fe original en Jesús es lo que necesitamos. Y aquí nos va a decir por qué. Vea lo que dice el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando dice Pablo que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está sosteniendo una de las verdades más básicas del cristianismo, y es que Jesús es Dios. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante, pero esta es una verdad que es el corazón del cristianismo. Es tan importante esta verdad que Martín Lutero dijo lo siguiente: el que sostiene firmemente la doctrina de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que murió y resucitó por nosotros, admitirá y de todo corazón aprobará todos los demás artículos de la fe cristiana. ¿Qué estaba diciendo aquí Lutero? Si admites que Jesús es Dios, el resto de la doctrina cristiana te va a ser accesible. Si no reconoces la divinidad de Jesús, el resto del cristianismo va a ser increíblemente difícil para ti. No vas a poder admitir el resto de sus verdades. Y es que la doctrina de la salvación, que es otra doctrina sumamente importante, pues para toda persona, está directamente relacionada con la divinidad de Jesús. Porque solamente Dios podía llevar la vida perfecta exigida por la ley de Moisés. Solamente Dios lo podía hacer. Era el único ser que podía habitar entre los hombres y vivir bajo el estándar de la ley. ¿Sabe cuántos mandamientos hay en la ley de Moisés? 613, que había que guardar cada día de la vida, cada hora de la vida, y Jesús los guardó por 33 años aproximadamente. Ningún ser humano lo podría hacer, porque yo ya rompí varios el día de hoy, y seguramente usted también. Estoy seguro que usted también, no crea que solamente Dios podía llevar esta vida perfecta, y solamente Dios, que era el ofendido y que es el ofendido, la parte ofendida por los pecados cometidos, porque cuando usted comete un pecado, los ángeles no son la parte ofendida. Cuando usted comete un pecado, está ofendiendo a Dios. Entonces solamente el ofendido podía cargar el castigo por los pecados sobre sí mismo para poder perdonar a los ofensores. La deuda era con él, no con los ángeles, no con Miguel, el arcángel. La deuda era con él, y solamente el acreedor la podía perdonar, pero necesitaba pagarse el precio, porque Dios es justo y no podía dejar sin castigo todas las ofensas que se habían realizado. Entonces, por eso es que la doctrina de la divinidad de Jesús es tan importante y ha sido afirmada
a lo largo de los siglos por las personas más importantes de la vida de la iglesia. ¿Los padres de la iglesia la sostuvieron? Sí. Por ejemplo, estos tres que le voy a mencionar vivieron en el siglo II después de Cristo. Clemente de Roma, él dijo: debemos de pensar sobre Jesús como lo hacemos sobre Dios. Ignacio dijo: Dios vino entre nosotros en forma humana. Justino Mártir dijo: el Padre del universo tiene un Hijo, quien siendo el Logos y el primogénito también es Dios. Pero los discípulos, que son una generación anterior a estos que le acabo de mencionar, también afirmaron que Jesús era Dios. Acuérdese, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Son palabras del apóstol Juan. Pedro, en segunda de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo llama Pedro a Jesús aquí? Nuestro Dios y Salvador. El apóstol Pablo, en segunda de Tito 2:13, dijo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, los padres de la iglesia, los apóstoles, de manera explícita y clara sostuvieron esta verdad. Pero ¿qué hay de Jesús? Jesús también habrá declarado que Él era Dios, porque hay quienes dicen que no, que si uno se encontrara hoy a Jesús, Él no afirmaría que Él es Dios, pero eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Vamos a ver palabras de Jesús. Juan 10:30, ahí Jesús declaró: yo y el Padre uno somos. Pero vamos a ver algunos puntos finos rápidamente de las enseñanzas de Jesús sobre su persona. Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25, yo se los leo porque ocupo irme un poquito más rápido ahorita. Marcos 14, 22 al 25, dice: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebiendo de ellas, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hay que ver en qué contexto estamos. Esto es la cena del Señor, antes de que Jesús vaya a ser crucificado, la noche anterior. Resulta que esta es la cena de la Pascua, de donde Jesús sacó el pan y de donde sacó el vino, es de los elementos que había en la cena de la Pascua. Él y los judíos y los discípulos estaban celebrando la Pascua con todo lo que lleva la mesa de la Pascua. Hay dos cosas que hay allí: es pan sin levadura y hay una copa de vino también. Son dos elementos que están ahí por orden de ¿quién? De Dios. ¿En dónde? En la ley de Moisés. Dios instituyó estos elementos, tienen un significado en este punto para los israelitas, es su fiesta más importante. ¿Y qué está haciendo Jesús? Los está tomando y les está dando otro significado. Eso es algo que solamente Dios
está autorizado a hacer. Ningún profeta en sus ideas más descabelladas, que no las tenían, ¿verdad? Pero jamás ningún profeta se hubiera atrevido a tomar estos elementos y decirle a Israel, estos significan ahora esto. ¿Por qué? Porque se hubieran puesto en el lugar de Dios. El único que tenía y tiene la autorización de hacer algo así es Dios. ¿Y por qué lo está haciendo Jesús? Porque le está diciendo a sus discípulos, yo soy Dios. Y ahora esto significa esto. Y antes de que lleven a Jesús ante Pilatos, en Marcos capítulo 11, versículos del 61 al 64, sucede esto. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Aquí es donde le digo que ocupamos a veces estudiar un poquito la situación del primer siglo después de Cristo, porque la reacción que tuvieron los miembros del Sanedrín, pues solamente se explica así. Ellos entienden perfectamente qué les está diciendo Jesús. Jesús cuando dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, está haciendo referencia a Daniel 7, capítulo 13 y 14. Ahí dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta visión que está teniendo Daniel es una representación de la divinidad. Y cuando los sacerdotes escuchan a Jesús decir que Él es el Hijo del Hombre y que vendrá en las nubes, inmediatamente entienden que está hablando de esta profecía en Daniel 7. ¿Y qué es lo que hacen? Inmediatamente el sumo sacerdote rasga sus vestidos, y eso le estaba prohibido. El sumo sacerdote tenía prohibido rasgar sus vestidos por como señal de duelo, y se abalanzan sobre Jesús, y es cuando lo empiezan a golpear y deciden que lo van a llevar ante Pilato. ¿Por qué? Porque entienden que Jesús les está diciendo ahí, yo soy Dios, yo soy el Hijo del Hombre del que habló el profeta Daniel. Entonces vimos que Jesús enseñó que Él era Dios. Sus discípulos y los apóstoles enseñaron que Él era Dios. Los padres de la iglesia enseñaron que Jesús era Dios. Nosotros seguimos enseñando que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios, entonces Él es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Su evangelio es suficiente y sus enseñanzas son suficientes. No necesitamos más. Y eso es a lo que nos llama el Señor hoy. No busquemos más. Las respuestas para nuestra vida están allí. Jesús es suficiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
porque tú eres suficiente y no necesitamos buscar entre los hombres quién nos guíe y quién nos enseñe. Contigo basta. En ti están todas las respuestas que necesitamos. Y te damos gracias por vivir en este tiempo en el que la Biblia nos es accesible a todos. Y todo aquel que quiera tiene tus palabras ahí. Todo aquel que quiera tiene tu tesoro ahí. Señor, ayúdanos a no ser engañados o deslumbrados por doctrinas que nos separan de ti, por filosofías de hombres que pretenden hacernos creer que somos más intelectuales por seguirles, o que somos más santos y limpios por hacerles caso. Tu palabra es suficiente y tu palabra nos libera. Ayúdanos a entender este mensaje de Pablo en el que se nos enseña que las verdades básicas son bien importantes y debemos aferrarnos a ellas y compartirlas con los demás. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues